Muy interesante el tema que elegiste para desarrollar en esta edición de la feria, el futuro del trabajo. Y bueno, suena un tema como muy general. ¿Desde qué arista decidiste enfocarlo? Bueno, nosotros una de las cosas que tenemos que entender cuando pensamos los trabajos del futuro, que a veces es una pregunta que tiene mucha gente en su casa, quizás, bueno, ¿qué le digo a mi hijo, a mi nieto que estudie? ¿Cuáles son las profesiones del futuro? Mucha gente habla, por ejemplo, de programación como una de las profesiones fundamentales para los trabajos del futuro, y en realidad eso tiene que ver con un error de enfoque. En realidad, lo que nosotros tratamos de responder o de contar es que no existen los trabajos del futuro, no existen las profesiones del futuro, sino que existen las habilidades del futuro. Es decir, todos nosotros tenemos un set de distintas habilidades que las usamos para lo que hagamos, seamos periodistas, para ser conferencistas, para trabajar en un puesto de retail o en donde sea. Nosotros tenemos distintas habilidades. Bueno, un poco el enfoque que le buscamos dar para responder a tu pregunta es cuáles son aquellas habilidades que tenemos que generar para trabajar en el futuro. En esta serie de conversaciones con la gente vinculada al mundo de las empresas, los productos y afines, ¿cuál es la principal preocupación de toda la gente que está precisamente involucrada en este sector? Bueno, te diría que el 90% de las personas que están acá es porque entienden que es fundamental innovar, que es fundamental hacer las cosas de manera distinta. Pero ese mensaje, esa idea, bueno, tenemos que innovar, tenemos que incorporar tecnología, tenemos que hacer las cosas diferentes, a veces está muy bien en lo teórico, pero en lo práctico muchas veces lo que pasa es, bueno, está bien, pero ¿cómo hago? ¿No? Porque acá las cosas siempre se hicieron así o siempre se hicieron de una misma manera, y romper esa barrera o ese freno, digamos, a la innovación es uno de los principales desafíos que tenemos. Te diría que en realidad muchas veces nos pasa a nosotros mismos que trabajamos en estos temas de innovación y de tecnología, tratar de entender cómo hacemos para romper ese sesgo que es propio del ser humano. Es decir, los seres humanos tenemos lo que se llama un sesgo del status quo. Nos gusta que las cosas se conserven como nosotros estamos acostumbrados a verlas, pero parte del mensaje que buscamos dar es que en el mundo las cosas están cambiando de forma tan rápida y tan acelerada que si queremos conservar y hacer televisión como se hacía hace 20 años, bueno, no nos va a ver nadie, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con cualquier otra profesión. Totalmente. Hablabas o recomendabas no hablar tanto de enfocarse en las profesiones del futuro, sino las habilidades que debemos tener. ¿Cuáles son algunas de esas habilidades? Bueno, está buenísimo. Nosotros todos los años publicamos una serie de distintas habilidades necesarias para los trabajos del futuro. Esas habilidades tienen una particularidad. Cada 5 o 6 años cambian en un 40%. Wow. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si yo voy al colegio y a la universidad y estudio y creo que después de eso ya no voy a tener que aprender más, estoy en un problema, ¿no? Entonces es muy importante que trabajemos en esas habilidades permanentemente. Las 4 que venimos a presentar hoy y las cuento también para los que están del otro lado, tienen que ver primero con la capacidad de innovar, cómo desarrollamos ambientes laborales, pero también personas innovadoras. La segunda tiene que ver con la capacidad de desaprender, que es, te diría, en este momento mucho más importante que aprender. Sí. Es decir, lograr desaprender aquellas cosas que creemos que siempre tienen que ser así, y tratar de incorporar enfoques nuevos. Esa es una de las habilidades fundamentales para los trabajos del futuro. La tercera habilidad es una de las que no se habla mucho, que tiene que ver con la amplitud de conocimientos. Y acá uso un pequeño ejemplo, perdón que los tomo ustedes, pero ustedes dos vienen del periodismo, son presentadores. Si ustedes leyeran todo el tiempo sobre periodismo, comunicación, cómo presentar, cómo comunicar en televisión, etcétera, etcétera, van a ser muy expertos en ese tema, pero van a perder la posibilidad de tener amplitud hacia otros temas. Esa amplitud muchas veces nos permite hacer mucho mejor nuestro trabajo, y el gran ejemplo en ese caso es el de Roger Federer. Federer no se dedicó a ser tenista profesional hasta los 14 años, 13, 14 años. Antes de eso, en esa edad muchos ya son semiprofesionales, ¿no? Antes de eso él había hecho fútbol, hizo esquí, practicó un montón de cosas distintas. ¿Vieron esos chicos que a veces dicen, bueno, pero este no le gusta nada, hace un poco de todo? Bueno, eso es muy sano y es muy bueno, porque practicar la amplitud nos permite ser mejores profesionales en lo que hagamos. Y la última de las habilidades
está muy relacionada con todos estos puntos, tiene que ver con la capacidad de generar pensamiento crítico, dudar y poner en cuestionamiento aquellas cosas que creemos que deberían darse por hechas, ¿no? Entonces ahí un poco un resumen de lo que hablamos de la charla. Fabuloso. Uno de los desafíos es que hoy prácticamente todo está globalizado y enfrentar esa globalización no es fácil, sobre todo ¿por qué? Porque hoy prácticamente todos los sectores ya tienen la información o más rapidez al acceso a la información y es un desafío más importante competir con eso, ¿no? No, absolutamente. Mira, en este teléfono, es un teléfono de gama media, nosotros tenemos acceso al 80% de toda la información que hay en el mundo. El 80%. Eso nunca fue así en la historia de la humanidad. Generalmente obliga a hoy tener que desarrollar otras habilidades que tienen que ver con elegir qué información es la buena y la mala, saber cómo trabajar esa información y principalmente, y esto es sumamente importante, ver cómo hacemos para seleccionar la información que nos sirve para hacer nuestro trabajo. Porque hoy estamos rodeados de información, se habla de infodemia, pero lo que necesitamos es encontrar esa información que está dando vueltas por ahí, ¿no? Claro. Podríamos decir que estamos en un momento en que quizás inclusive tiene más peso o tienen más peso las habilidades blandas que el currículum que uno pueda tener de me recibí en tal universidad, tengo un máster, tengo un grado, tengo posgrado. Hoy en día, cómo uno es como persona puede llegar a importar hasta más inclusive que su formación. Absolutamente, absolutamente así. De hecho, esto tiene que ver con un cambio en el mundo del trabajo que es muy profundo y que tiene que ver con el rol del trabajo en la sociedad. Cuando nosotros a veces nos presentábamos hace 20 años o incluso en la actualidad, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Conoces a alguien? Esa persona generalmente cuando yo me presente o algo le voy a decir mi profesión. ¿Qué haces? Bueno, soy abogado, soy politólogo, soy periodista. Eso tenía que ver con que el trabajo era un ordenador de las relaciones sociales al punto tal de que nuestra identidad estaba dada por nuestro trabajo. Así es. O sea, cuando te tenés que presentar, lo primero que decís es tu trabajo. Bueno, hoy eso cada vez está pasando menos. Y hoy cada vez la profesión que vos elijas importa menos. Vos podés ser un brillante comunicador sin estudiar periodismo o un brillante periodista sin estudiar periodismo y al mismo tiempo también podrías, estudiando periodismo, ser un gran gerente de un supermercado. Entonces, importan mucho más las habilidades que los títulos, obviamente dependiendo de la profesión, ¿no? Un médico necesita estudiar medicina, pero las habilidades y nuestra disposición a aprender cosas nuevas es a veces más importante que lo que hayamos estudiado.